Dice, la Biblia presenta a la ley moral, la ceremonial y otras leyes. Los escritos de los libros del Nuevo Testamento no son siempre específicos, pero nosotros entendemos el contexto a qué ley se refieren. Amén. ¿Todo o hasta ahí? Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Después, ustedes quiero que me ayuden a leer los textos de la Biblia, ¿ya? Nuestro hermano Rory va a ser nuestro comentarista oficial esta noche y todos los hermanos vamos a preguntar, ¿ya? Bien, voy a leer el siguiente párrafo. Dios dio un definitivo y claro conocimiento de su voluntad a Israel por medio de preceptos especiales, mostrando el deber del hombre para con Dios y su prójimo. La alabanza debida a Dios fue claramente definida. Un sistema especial de ritos y ceremonias fue establecido, el cual mantendría la memoria de Dios entre su pueblo y serviría como una barrera para guardar y proteger los 10 mandamientos de su transgresión. Entonces el pueblo de Dios tenía dos leyes, ¿no? Dos leyes, la ley ceremonial y la ley moral, ¿no? Esa era para preservar al pueblo de Dios, para también Dios leyes para que puedan manifestar su voluntad de Dios, ¿no? Que el hombre tenía que hacer caso a esas leyes, ¿no? Pero específicamente a la ley moral. Vamos al siguiente párrafo. Dice lo siguiente: el pueblo de Dios, a quien él llama su peculiar tesoro, fue privilegiado por dos sistemas de leyes. Ahí está, ¿no? La ley moral y la ceremonial. Tenemos dos leyes, ¿no? La primera señalada desde la creación para mantener en la memoria al Dios viviente, quien hizo el mundo. Aquellas aseveraciones alcanzan a todos los hombres en cada dispensación y existirá por todo el tiempo y por la eternidad. La ley entonces moral va a existir, dice, por toda la eternidad, ¿no? Y la otra, esa es la primera ley. La segunda ley es dada, dice, debido a la transgresión del hombre a la ley moral. ¿Por qué fue dada esta otra ley? Porque el hombre transgredió a la ley moral y entonces se estableció una ley ceremonial inmediatamente, ¿no? Eso es la ley ceremonial, ¿no? Dice, la obediencia a la cual consistía en sacrificios y ofrendas señalado a la futura, dice, redención, ¿no? Cada una es clara y distinta a la otra. Tenemos dos, una es eterna y la otra, después de la transgresión, se fue instituyendo, ¿no? Hermano Rolly Vargas, le vamos a pedir que nos haga un comentario para modo de introducción. Hola, Oscar. Adelante, hermano Rolly, le escuchamos. Ya, mira, la ley de Dios, ya, la ley moral, ya, y la ceremonial son dos, vamos a decir, tipos de leyes, ¿no? Muy importantes, vamos a decir, en el tiempo, vamos a decir, del pueblo de Israel, ya, pero sabemos muy bien de que esas leyes, vamos a decir, ceremoniales fueron después, ¿no? También tuvieron su vigencia hasta, nosotros sabemos muy bien, hasta la muerte, vamos a decir, de Cristo Jesús, ¿ya? Pero yo creo que durante el desarrollo del estudio vamos a ir dando un poco más detalles, las diferencias entre la ley moral, la ley de Dios, y la ley levítica, ¿no? La ley ceremonial que se la llama así, porque hay que saber hacer la diferencia, hermanos, porque caso contrario nos podemos confundir. Entonces yo creo que este estudio nos va a llevar a hacer la diferencia, ¿no? Entre la Amén. ley de Dios, la ley moral y la ley ceremonial. Amén, así es, hermano Rory, muchas gracias. Entonces vamos a ir desarrollando estas leyes, estas dos leyes. ¿A qué más o menos se refiere? A ver, vayamos para adelante. ¿Dónde está? Justamente está acá. Vamos a compartir la pantalla y ahí está entonces las leyes. Bien,
continuamos entonces. Vamos a comenzar por la ley moral de Dios, en la primera ley. Ahí está, ¿no? Una expresión del carácter de Dios, la ley moral, ¿no? La ley de Dios, el estándar de toda justicia, una expresión de su mente, su carácter y su voluntad. Tres cosas importantes, la ley moral, ¿no? Expresión de su mente, de su carácter y su voluntad de Dios, ¿no? Es la personificación de dos grandes principios. Amor, dice, amor para nuestro Creador y también para el prójimo. Esta ley, la primera ley, la ley moral, se divide en dos. Amor a Dios, los primeros 4 mandamientos, y amor al prójimo, los siguientes 6 mandamientos, ¿no? Ahí está. Podemos leer, hermano Rocky. Ya. Podemos leer el libro de Mateo 7:12. Malena o Caro tal vez nos pueda ayudar en la lectura. Mateo 7:12, ¿no? Y Romanos 13, 8 al 10. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Ahí está, ¿no? Esta habla en relación donde entre humanos, ¿no? O sea, entre prójimo, ¿no? Ahí está, amor al prójimo, por eso dice, ¿no? A ver, el libro de Romanos 13, 8 al 10, ¿alguien puede leer? Malena, tal vez tienes tu Biblia por ahí. Sí, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén, ahí está, ¿no? El amor, entonces, el amor se divide en dos, ¿no? Amor a Dios y amor al prójimo. El cumplimiento de todo es el amor. Yo quiero desarrollar en dos: amor a Dios y una relación vertical y una relación horizontal al prójimo entre nosotros, ¿no? Dos cosas importantes. Podemos decir también, la ley de Dios están en dos direcciones. Uno es mi relación personal con Dios. Ese es los primeros 4, ¿no? Y los otros 6, mi relación con la sociedad. Dos cosas importantes. Mi persona con Dios, mi persona con la sociedad. Y entonces esas dos son solamente, se divide en amor, o sea, se simplifica en amor. Bien, vamos a la siguiente. El principio del gobierno de Dios. El gobierno de Dios está basado, dice, a ver, ¿quién está entrando? Lo vamos a aceptar. El gobierno de Dios está basado sobre un bueno, santo, perfecto y eterno principio de verdad y justicia revelados en su ley. Por tanto, cualquier cosa que sea contraria a estos principios es pecado. Entonces, hay un gran principio, ¿no? Cualquier situación que se encuentre en contra de esta ley, estamos hablando de la ley moral de los 10 mandamientos, es pecado, ¿no? La infracción a todo esto, ¿no? Esta ley fue proclamada, dice, y escrita por Cristo, dice, ¿no? ¿Dónde lo dice? Lo dice en el libro de Éxodo 20, 1 al 17. A ver, ¿alguien quiere leer? ¿Alguien quiere leer? A ver. Caro, ¿lo tienes en tu Biblia? Caro, ¿está por ahí? Sí, ¿Éxodo cuánto? Ahí está, Éxodo, ¿dónde estábamos? Un segundito, ya me perdí. Éxodo 20, del 1 hasta el 8 vas a leer, ¿ya? Ahí habla de los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, y soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra,
ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que se me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No temerás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomase su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Amén. Ahí está, ¿no? Podemos seguir leyendo más. Vamos a terminar leyendo los 10 mandamientos. Fue escrito por Moisés, ¿no? Fue escrito por Dios, diré, ¿no? Y lo entregó en 2 tablas de piedras a Moisés, ¿no? Ahí está. Fue también esta misma ley de los 10 mandamientos, fue vindicada, ¿no? Fue confirmada por Cristo, ¿no? No la abolió. Vamos a leer el libro de Mateo 5, 17 al 20. Jeremías, si está por ahí. Mateo 5, 17 al 20. Por favor, Jeremías. Mateo 5. 17 al 20. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Por tanto, os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Muchas gracias, Jeremías. Ahí está, ¿no? Entonces, fue confirmada por Cristo, ¿no? No lo abolió, lo confirmó, ¿no? Escrita, dice, en los corazones de los seguidores. Ahora, cuando Cristo vino, esta ley, ustedes entendemos nosotros, el templo se partió en 2, ¿no? Y entonces la ley de todo, la ley que estaba en las tablas de piedras, también el sacerdocio levítico también ha terminado hasta ahí, ¿no? Porque el sacerdocio de esta humanidad pasó al sacerdocio de Cristo, ¿no? Entonces, por eso es que la ley ahora no está en 2 tablas de piedras, ahora está en mi mente, en mi corazón, dice. En la mente está mi corazón guardado. Entonces, dentro de mí ya vive, ¿no? Ahora podemos leer el libro, ahí está el libro de Ezequiel 36, 24 al 29. ¿Alguien? ¿Lisette está tal vez por ahí? ¿Lisette está por ahí? Si no está, a ver, uno de los jóvenes, a ver. Jeremías de vuelta quiere leer, parece. A ver, Ezequiel 36, 24 al 29. Ahí lo digo. Dice, y yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todos los países y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados. De todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Amén. El libro Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Yo os guardaré de todas vuestras impurezas. Llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os expondré más al hambre. Amén, ahí está, ¿no? Les daré mis estatutos, dice, ¿no?
El libro de Segunda de Corintios 3:3. A ver, Malena, si está por ahí, nos puede compartir la lectura. Después, me parece, Malena tiene que ir a la reunión también, a otra reunión que tenemos, ¿no? Malena, ¿estás por ahí? Ah, ahí estás. Sí, segunda de Corintios Segunda de 3. Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén, ahí está, ¿no? Ahora no está escrita la ley en tablas de piedra, sino está escrita en nuestro corazón, eso hay que entender, ¿no? Bien, ahí está, ¿no? Entonces, después le vamos a pedir a Josías, tal vez nos pueda hacer la siguiente lectura que vamos a dictar enseguida. Dice, enseñada por los apóstoles. Los apóstoles entonces han también cumplido, ¿no? Esta ley. Sí, dígame. Hermano Jeremías, Josías, Hechos 25:8, puede hacer la lectura. Hechos 25. No, Josías va a leer. Hechos 25:8. Sí. Adelante, Josías. Ya estoy buscando. ¿Ya qué cosa? Hechos 25:8. ¿Hecho? Hechos 25 o 5. 5:8. 5, 8. Hechos 25:8. 25. Hasta mientras vamos a estar comentando, ¿no? Entonces los apóstoles han seguido ellos, ¿no? Han seguido cumpliendo la ley de nuestro Creador, ¿no? Ellos han seguido el mismo ejemplo de Cristo. Cristo no cambió la ley. Cristo nos escribió en nuestra mente, en nuestro corazón para siempre. Los apóstoles han seguido esa enseñanza guardando la ley, ¿no? Josías ya lo tiene, parece. Sí. Sí. Ya dice así. 25:8. Albergando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Amén. Amén. Ahí está, ¿no? Entonces, Oh. no ha pecado. ¿Habla de quién está hablando? De Pablo, ¿no? Pablo. Entonces, ha cumplido la ley de Dios y también a César lo ha cumplido, ¿no? Cristo y la ley. Inseparables, Cristo cumplió la ley de Dios, ¿no? No podemos decir que no ha cumplido, ¿no? Ahí está, podemos leer el libro de Jeremías 31:33, ¿no? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él escribe su ley, el decálogo en nuestros corazones, dice, ¿no? Eso también ya lo hemos leído, ¿no? Ahora, la regla de juicio, la ley de Dios, es la norma, dice, por la cual, dice, las acciones, las palabras, intenciones, pensamientos de los hombres serán juzgados en el día del juicio. Por eso la ley es el estatuto celestial, ¿no? Estatutos y juicios, esa es la ley de Dios, ¿no? Bien, la última parte, ¿no? Si el pueblo hubiera practicado los principios de los 10 mandamientos, no hubiera habido necesidad de las instrucciones adicionales que se dieron a Moisés. Ahí dice, ¿no? Eso es lo que pasa. Esa es la ley, en este caso, la ley moral. Vamos a entrar a los comentarios del hermano Rory Vargas. Y bueno, pues después va a haber vamos a tener un tiempo de pausa. Vamos a hacer un espacio porque el Zoom se va a colgar y después vamos a volver a entrar. ¿Les parece? Hermano Rory Vargas, con respecto a la ley moral, nos puede comentar, tal vez.
Claro que sí. Claro que sí, mi hermano. La ley moral, como tú dijiste hace un momento, es eterna. ¿Ya? Aparte de eso, fue Cristo el que mismo la dio la ley, como también indicaste hace instante, ¿ya? Y es eterna, no fue abolida en ningún instante, ¿ya? En ningún momento esto se abolió. Lo que sí se abolió fue la ley ceremonial, ¿no? Que eso lo dice Efesios 2:15 y Colosenses también 2:15, ¿no? Dice que fue abolida en la cruz. Entonces es muy importante hacer esa diferencia, ¿no? De que la ley de Dios es eterna y permanece por todas las generaciones, ¿ya? Y también permanece hasta hoy, ¿no? Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces a pasar a la ley ceremonial rápidamente. Si es que se cuelga, van a volver a entrar, al mismo link, por favor. Vamos a volver a hacer la invitación. Bien, vamos a compartir la siguiente. ¿Dónde estábamos? Ya nos hemos perdido. Ahí está, la ley ceremonial. La ley ceremonial dice que incluía un sistema de sacrificios los 7 sábados anuales, ¿no? Feriados judaicos también se llama, ¿no? Tipificado los misterios contenidos en el plan de la salvación. Los ritos apuntaban al Salvador prometido. Esas son las leyes ceremoniales, ¿no? ¿Cuándo se ha instituido, dijimos? Después que el hombre ha caído en pecado. ¿Quién fue que hizo el primer sacrificio? Fue Adán, ¿no? Cuando Adán cometió el pecado, él tenía que morir, pero murió un cordero en favor de él, no porque él tenía que morir, pero murió un cordero. ¿Quién hizo el primer sacrificio entonces para vestirle de esas pieles que a él le cubría, le tenía que cubrir su desnudez? El que hizo el primer sacrificio fue el mismo Cristo, ¿no? Y después, bueno, ya lo enseña y después ya va haciendo sucesivamente Adán, ¿no? Después va Caín y sucesivamente, ¿no? Después en el Sinaí se vuelve a incorporar nuevamente que tenían que hacer, ¿no? Este mismo rito de la ley ceremonial. Abraham lo hacía también. Ustedes recuerdan que Abraham también estaba al punto de sacrificar a su hijo Isaac, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Entonces, se ha practicado esto, ¿no? Estos ritos ceremoniales, ¿no? Bien. La ley concerniente al sacerdocio levítico fue también abolida. Esto vamos a leer, esto sí vamos a leer. El libro de Hebreos 7, 12 al 14, 19 y 28. Vamos a pedir a Malena que nos haga la lectura, por favor. Hebreos 7, 12 al 14 y 19 y 28. ¿Está por ahí Malena? ¿Ya se salió tal vez? Acá estoy. Ya, Malena. Hebreos, Sí, por favor. sí. ¿Cuál es la cita? Hebreos, ¿cuánto? Hebreos 7, 12 y 14. Aquí vamos a entender, queridos hermanos, el cambio de sacerdocio. De un sacerdocio que en realidad en aquel tiempo que ministraba sacerdocio levítico, se cambió al sacerdocio de Jesús, a un sacerdocio eterno que no falla. Malena, por favor. Sí. El 12 dice, porque cambiado de sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Amén. Entonces el sacerdocio se cambió, ¿no? Entonces, de la tribu de Jesús, entonces él era de la tribu de Judá, Jesús, ¿no? Se podría decir humanamente, ¿no? Pero siendo de la tribu de Judá, llegó a ocupar el sacerdocio levítico, ¿no? Por eso es que se cambia de sacerdocio, ¿no? De una tribu hacia otra tribu. Y ese sacerdote iba a ser un sacerdocio eterno.
Bien, queridos hermanos, vamos a hacer una pequeña pausa ahora porque necesitamos hacer algún comentario tal vez en el asunto de la ley ceremonial y la ley moral. Y también había otra ley más, no solamente era eso, ¿no? Otra ley más había. ¿Cómo se llama esta ley? Era la ley, las leyes civiles, ¿no? Aquí se trataba la ley de las propiedades, de los esclavos, de los gobiernos, de los casamientos y las leyes de sanidad y todo, ¿no? Esas eran leyes civiles que tenía el pueblo judaico como un sistema, ¿no? Ahora, las leyes ceremoniales se establecen después del pecado. Y la ley moral siempre hubo, ¿no? En realidad, tres tipos de leyes, ¿no? En este caso estamos hablando de la ley moral, de la ley moral que es eterna, y la ley ceremonial que se establece después del pecado. Y las leyes civiles que siempre tenían como pueblo que andaban caminando, esas eran entre un gobierno que ellos se andaban manejando en el asunto de propiedades, en el asunto de matrimonios, en el asunto de los quién va a liderar y todo eso, ¿no? Eso era muy interno. Hasta ahora esas leyes ellos siguen manejando, ¿no? Pero esas son como nación, como pueblo, ¿no? Esos no tienen nada que ver con la ley moral de nuestro Creador. Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Después de esto vamos a mostrar una diapositiva después de esta pausa que vamos a tener. A ver, ¿alguien tiene alguna duda? Hermanos. Vamos entonces. Continuamos nuevamente con nuestra presentación. Bien, entonces, en el cielo, dice aquí, ¿no? Juan, el apóstol Juan vio aquí el arca del pacto, ¿no? En el cielo, en una visión, en el día del reposo, ¿no? Él había visto, ¿no? La ley de Dios estaba en el cielo. Esta ley de Dios fue dada a Moisés para que él solamente haga una copia. Pero esta ley siempre ha sido eterna porque en base a esta ley se rige el gobierno del cielo, ¿no? Los ángeles, todo el mundo se rige, ¿no? Ahora Jesús es el que está ministrando en el santuario que está en el cielo. ¿Pueden creer? Ahí está, ¿no? Jesús. Ahora, esta ley a los antiguos, a Moisés se lo da, ¿no? Se llama el arca del testimonio del pacto, ¿no? Ahí es Éxodo 25, hemos leído. Entonces, dentro de esta arca del pacto está la ley de Dios. Por eso es que hemos leído en el libro de Apocalipsis a un principio, que ahí decía, ¿no? A ver, ¿dónde estaba a un principio? Ahí está, ¿no? Apocalipsis 11, 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, dice, y el arca del pacto se veía en el templo, ¿no? Entonces, esta ley de Dios está en el cielo. Solamente ahí está el apóstol, está copiando la ley. Jesús ahora está el ministro del santuario del cielo. Y esta ley está en el cielo y nosotros está grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. Estamos hablando de la ley moral, ¿no? Bien, vamos adelante. Dice, perpetuidad de la ley de Dios. En realidad es permanente, dice, Dios es eterno, dice Malaquías 3:6. Porque Dios es eterno, también dice, su ley también es eterna. Podemos leer alguno de los jóvenes que quiera hacer la lectura, Salmo 119, 152. Caro, tal vez quiera leer. Sí, ya va. La ley de Dios es eterna. A ver, por favor, Caro. Salmos 119, 152. Débora tal vez nos puede leer el siguiente texto, Mateo 5, 17 y 18, si se puede, Débora. ¿Ya lo tienes, Caro? Adelante, Sí. Caro. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Amén. Dice, para siempre lo has establecido. ¿Qué para siempre? Estamos hablando de esta ley. Ahí está mostrando con el dedito, ¿no? Esta ley. Esta ley estaba en las tablas de piedra, pero cosa que siempre había estado en el cielo, solamente había sido una copia. Ahora, esta misma ley está ahora en nuestra mente grabada. Tenemos en la mente, porque tenemos en mente que esta ley ya nos ha dado. Nosotros ya lo sabemos. Débora, ¿nos puedes ayudar con la lectura? Mateo 5, 17.
y 18. Sí, claro. Dice así: Adelante. no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Amén. Hasta que pasen los cielos y la tierra, dice, ¿no? ¿Será que los cielos ya han sido purificados, la tierra ya ha sido purificado tal vez con fuego? No ha sido todavía. Hasta que pase eso, no va a pasar, dice, ¿no? No pasó nada de eso, ¿no? Entonces, por eso la ley de Dios es eterna, ¿no? La madre de Jesús, dice, y los discípulos también respetaron la santa ley. El libro de Lucas 23:56. Podemos pedir a ver al joven, ¿cómo se llama? Carlos, si está por ahí, Carlos. Si no tiene la Biblia a la mano, Jeremías lo puede reemplazar. Lucas 23:56. A ver, ¿cuál de los dos consigue primero? Haga nomás la lectura. Leo, Adelante. dice, y regresando, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Amén. ¿Quién hizo eso? Hizo la madre de Jesús, ¿no? Ahí estaba, ¿no? Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y entonces Jesús había muerto justamente un viernes, ¿no? Un viernes al atardecer y ya estaba queriendo oscurecer y ellas se fueron a alistarse para el sábado, ¿no? Y el sábado Jesús la pasó en la tumba, pues, y el día domingo resucitó, ¿no? Bien, entonces aquí los demás textos podemos leer también. A ver, segunda de Pedro 2:21. ¿Quién quiere leer? A ver. ¿Quién quiere leer? Leo yo. Adelante, hermano. Segunda de Pedro 2:21. Sí. 2:21 dice así. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Amén. Ahí está, ¿no? Los apóstoles están hablando, ¿no? Después cuando Jesús ya resucita, se va al cielo, entonces los apóstoles seguían todavía guardando, ¿no? Vamos adelante. Bendiciones, dice, ¿no? Bendiciones, dice, los que guardan la ley de Dios. A ver, ¿quieren saber las bendiciones? Ahí están las bendiciones, ¿no? Es clara, dice. Hay enseñanza en la Biblia acerca de la necesidad de respetar los santos mandamientos. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Eso lo dice en el libro de Mateo 7:21, ¿no? Siendo que Dios traerá toda obra a juicio, todos debemos guardar los mandamientos, nos dice en el libro de Eclesiastés 2:13, ¿no? También nos dice en la bendición, se promete bendiciones a los que guarden la ley, tendrán paz, dice, ¿no? Vamos a leer esos textos, el sábado es con bendición en realidad, a ver, Isaías 48:18 leeremos, a ver. A ver, ¿quién quiere leer? Ahí vamos a pedir a un joven. O a Caro le toca, ¿no? Caro, ¿puedes leer? Sí, perdón, ¿me decís la cita? Isaías 48:18. Débora, Salmos 119:165. Jeremías, Deuteronomios 28:1. ¿Quién encuentra primero? Comienza nomás. El orden de los factores no altera el producto. Ok, leo.
Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar. Amén. Qué linda bendición si hubieras entendido mis mandamientos, ¿no? Nos da una bendición. No te hubiese estado pasando eso. Imaginemos nomás, uno de la ley de Dios transgredimos, por decir, no cometerás adulterio. Ahora lo he cometido, ahora voy a estar con el pesar en mi alma. No hurtarás, no robarás. Yo he robado, ahora ¿cómo me voy a sentir? Mal. A ver, un mandamiento cualquiera, digamos, cual sea. Totalmente me va a ir mal. Por eso es que el guardar la ley es una gran bendición para nosotros. Por eso, si guardas los mandamientos, tú te vas a sentir libre de la culpabilidad. Tu conciencia va a andar bien tranquila. Bien, adelante Jeremías, parece que encontró. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Qué linda promesa, ¿no? También Jehová Dios te exaltará sobre toda la tierra. Qué lindo sería, ¿no? Si todo el mundo fuera, podemos hacer caso a la ley de Dios. No podemos necesitar tal vez abogados, ¿no? Nadie puede estar abogando por el uno por el otro. Ahí la policía tal vez no puede estar ahí diciendo, tú eres un agresor, agarrándole, metiendo a la cárcel ahí. Y puede ser todo un orden, ¿no? No puede haber personas ahí traicionadas, personas engañadas, robadas, personas maltratadas. No puede haber. Se puede vivir en una completa armonía, ¿no? Todos viviríamos felices. Por eso es que es una gran bendición. A ver, ¿a quién le designamos el otro? Salmo 119, 165. Débora. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Amén. Dice, ¿cuánta paz tienen los que aman, los que guardan tu ley? Hay una paz en el corazón. ¿Se dan de cuenta que cuánta bendición trae el guardar la ley de Dios? No nos oprime, sino que nos deja en libertad, nos deja totalmente con una tranquilidad y una paz tremenda, ¿no? Bien, vamos adelante. Ahí está. Las leyes del Eterno, hemos leído la ley moral, hemos repasado ahorita, acabamos de leer. Hay mucha bendición, cualquier cantidad de bendición. Ahora vamos a repasar la ley ceremonial, vamos a hacer un repaso. Diferencias entre la ley moral y la ley ceremonial. La ley ceremonial es carnal, está en el libro de Hebreos 7:16. Ley ritual de ritos, ¿no? Dada por Moisés, escrita en un libro, es temporal, fue abolida. Esta ley ceremonial fue abolida. Lo otro no fue abolida. Pero más adelante vamos a comprobarlo. Ahora, esta ley ceremonial tiene 3 fiestas y 7 sábados ceremoniales. Mira, la fiesta de la Pascua, fiesta de Pentecostés, fiesta de las primicias, fiesta de las semanas, fiesta de las trompetas, fiesta de la expiación, días de expiación, días de los tabernáculos, fiesta de los tabernáculos, ahí está, ¿no? Vamos a ir más adelante, después vamos a ir entendiendo un poquito mejor. Ahí está, vamos a resumir un poquito, a ver. Ahí está, ¿no? 3 fiestas y 7 sábados ceremoniales. Estamos hablando de los sábados ceremoniales, ¿no? Ahí están los textos, se pueden anotar. Ahí está. Entonces, en el pueblo habían estas fiestas, ¿no? Fiesta de los panes sin levadura, fiesta de la siega y fiesta de la cosecha. Estas eran 3 fiestas, eran sagradas, ¿no? Que se celebraban en el pueblo Israel, en el pueblo hebreo, ¿no? También, ¿para qué fue eso? Todo era para el sacrificio del Cordero, por ese sábado ceremonial. Todo simbolizaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Bien, ahí está. Podemos leer en la parte de abajo, dice, primer sábado ceremonial del 15 al 21 de Aviv. Segundo sábado, tercer sábado, cuarto, quinto, sexto, séptimo sábado ceremonial. Estas fiestas también se denominaban sábado ceremonial. Vamos adelante, vamos a entender un poquito.
Por decir, el día 10 David era el sacrificio, ¿no? Por decir, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Ya este ejemplo muchas veces ya han sido expuestos, ¿no? Por decir, el 16, digamos, un aniversario de Bolivia, digamos, 16 de agosto, digamos, vamos a poner un aniversario, ¿no? Se movían, no son como los sábados morales. El sábado sí o sí el sábado moral sí o sí va a ser un séptimo día, va a quedar un sábado, porque cada semana que va tocando el séptimo día, el sábado, siempre va a ser sábado, no va a cambiar. Pero esos sábados ceremoniales, el momento de hacer las ceremonias, se mueven. ¿Por qué se mueven? Porque dijimos cada día 10, y en este caso lo vamos a jugar con el número 16. Si fuera un 16, el 2018 nos va a quedar un lunes. Si fuera 16, el 2019 ya me toca un martes. Si fuera 16, como dice el Levítico, ¿no? Entonces el 2020 me tocaría ya un jueves. Ahora, si fuera el 16, a la siguiente me tocaría un sábado. O sea, estos sábados ceremoniales se mueven. Igual se llaman sábados ceremoniales. ¿Se dan de cuenta, queridos hermanos? O sea, esto se va moviendo. Por eso no tiene mucho que ver con el sábado moral. El sábado moral es sí o sí que cuando toca el séptimo día. Pero el sábado ceremonial va moviendo, ¿no? ¿Cuándo comenzará a partir? Lo llamamos primer sábado ceremonial. Y comienza ya, están los 7. ¿Nos damos de cuenta? Por eso es muy diferente esos dos sábados, ¿no? Bien, vamos a comprobar un poquito más. ¿Por qué es tan importante estudiar eso? Porque hay mucha confusión en las iglesias, ¿no? Bien. Vamos a entender una comparación de la ley de Dios y la ley de Moisés. Ya, la ley de Moisés fue dada igual por Dios para entender, para enaltecer a la ley moral. La ley ceremonial es solamente un apoyo después de la ley, después que el hombre cae en pecado, se establece la ley ceremonial para exaltar a Cristo, ¿no? Porque todas esas leyes ceremoniales apuntaban al Cordero. Se terminaba con el sacrificio del Cordero y todo ahí llegaba a terminar, ¿no? Bien, vamos. La primera, llamada la ley de Jehová. Está en el libro de Isaías 5:24. A ver, vamos a leer esto. ¿Quién nos quiere leer? A ver. Débora puede leer Isaías 5:24. Jeremías, Lucas 2:22. Y primera de Corintios 9:9 va a leer Caro. La pregunta siguiente. Una es llamada la ley de Jehová. A ver, Débora nos puede leer. Sí, dice así, 5:24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Amén. ¿Leíste Isaías 5:24? Isaías 5:24 fue, ¿no? Ya. Sí. Muy bien. Jeremías le toca, creo, leer Lucas 2:22 y primera de Corintios 9:9. Caro va a terminar. Lucas 2:22. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Amén. Amén, amén, amén. Ahí está, ¿no? Caro puede leer primera de Corintios 9:9. Muy bien. Parece que Caro no está. Bien, vamos a ir un poquito más adelante comprobando, ¿ya? Hemos leído, hemos entendido. Escrita por Dios en piedra, ¿no? Éxodo 31:18. La ley de Dios fue escrita por Dios. Y la ley de los ritos ceremoniales fue escrita por Moisés, pero aprobada por Dios también. Fue aprobada, ¿no?
A ver, vamos a leer Jeremías. Lee, a ver, Éxodo 31, 18. Y 32, 16 también vas a leer. Tú estás capísimo para leer. A ver, Débora también ahí nos está acompañando. Va a leer Segunda Crónicas 35, 12. Segunda Crónicas 35, 12. Débora va a leer después. Leo. Adelante, Jeremías. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Amén. Ahí está, ¿no? La ley de Dios, los 10 mandamientos, fue escrita por Dios. Ahora, la ley ceremonial, las leyes, fue escrita también, escrita por Moisés esta vez. A ver, Débora. Segunda de Crónicas 35, 12. Tomaron luego del holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a fin de que ofreciesen a Jehová, según está escrito en el libro de Moisés, y asimismo tomaron de los bueyes. Amén. ¿Qué decía? En el libro, según el libro de Moisés, ¿no? Está hablando de esas fiestas, según el libro de Moisés, los escritos de Moisés, ¿no? Entonces Moisés es que escribió estas leyes, ¿no? Estas leyes, que el cordero hay que encontrar, hay que agarrarle a los 10 días, hay que prepararle, que no tenga mancha, que sea de 2 años y demás, ¿no? Los panes van a preparar de esta forma y la fiesta de las gavillas va a ser de esta forma. Entonces, él escribía en un libro, ¿no? Eso es lo que hacía. Ese igual era una ley, pero se llamaba ley ceremonial. Vamos, dice, puesta en el arca, puesta al lado del arca. Esto es muy importante, estas dos diferencias. La ley de Dios está dentro del arca. A ver, vamos a leer. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere hacer la lectura? Deuteronomios 10, 2 y 5. Deuteronomios 10, 2 y 5. A ver, ¿quién quiere leer? Yo puedo leer. Leo. Adelante, el quien encuentre, lea nomás. Adelante. Leo entonces 10, 2 y también 5, ¿no es cierto? Sí, Dice hermano. así. Dice, y escribiré en aquellas tablas palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste y las pondrás en el arca. Eso dice capítulo 10, verso 2. Ahora verso 5 dice, y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho. Y allí están como Jehová me mandó. Amén. Ahí está, ¿no? Qué interesante, queridos hermanos. La primera vez Moisés lo quebró el arca, ¿verdad? Pero después volvió a ir al monte Sinaí y le volvió a dar y él lo volvió a poner, esta vez lo pone en el arca recién, porque la primera vez lo rompió porque el pueblo se había hecho un becerro de oro y por su ira y lo rompió, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, esta ley, los 10 mandamientos, fue puesta en el arca, como les he mostrado en la primera imagen. A ver, si vamos un poquito más atrás, podemos llegar a entender un poquito mejor. Porque es bueno volverlo a ver, ¿no? Ahí está, ven. Ahí está, ¿no? Ahí está puesto en el arca. Y en esta arca no solamente es así nomás, parece, es un símbolo del cielo. Si nos vamos ahí, ¿dónde está Dios? Está justamente en el arca, ahí está haciendo propiciatorio por nosotros. Y en esta parte, está en pleno arca, en esta arca, ahí está la ley de Dios, ahí está la ley de Dios verdadera que está en el cielo. Juan el Amado vio el arca del pacto, dice, del cielo. Por eso hemos leído el primer texto, dice Noé. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. El arca del pacto se veía en el templo. No es un invento, lo dice las escrituras. Por eso es que es eterno. Por eso es que tenemos que llegar a entender que son tan importantes. Aquí también hemos entendido, fue abolida, ¿no? A la muerte de Cristo fue abolida.
era temporal hasta la venida de Cristo, todo simbolizaba la venida de Cristo. Era escrita en un libro. En realidad estamos hablando de la ley ceremonial en este caso. Esta fue escrita en un libro dada por Moisés, ¿no? Pero la otra es eterna. Bien, vamos más adelante entonces, donde nos hemos quedado. Entonces la ley, la ley, los 10 mandamientos estaba puesto en el arca. ¿Por qué estaba puesto en el arca? Porque en el cielo también está en su arca, ¿no? Dice, ahora puesta al lado del arca, Deuteronomios 35, 26. A ver, Jeremías, tal vez quiere leer, o ¿quién quiere leer? A ver, siga adelante nomás. Mi mamá quiere leer. Amén, adelante, hermana. 31, 26. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca, del pacto de Jehová, vuestro Dios, que esté allí como testigo contra ti. Amén. Qué interesante, ¿no? En este libro que ha escrito, por decir, el librito que ha escrito los estatutos y ordenanzas de los ritos y ceremonias, Moisés ha escrito, aprobado por Dios. Ponlo, dice, al lado del arca, Deuteronomios 35, 26. Bien claro, ¿no? No hay dónde perderse. Bien. Nos señala el pecado, podemos seguir leyendo. El otro nos añadida por el pecado. ¿Dónde lo dice? Lo dice en el libro de Gálatas 3:19. Leeremos, a ver. La ley ceremonial fue añadida después del pecado. A ver, vamos a leer Gálatas 3:19. Débora, si está por ahí, por favor. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Amén. Hasta que viniese, ¿quién? La simiente prometida. ¿Y quién es la simiente prometida? Cristo. En este libro que fue puesto al lado del arca, esos ritos, ceremonias, ya estaba escrito en todo ese libro, en las leyes de Moisés, fue puesta al lado del arca hasta la venida de ¿quién? De la simiente, hasta la venida de Jesús. Pero el otro nos enseña, dice, hasta la eternidad. Vamos, el siguiente. No es gravosa, no es difícil, pero la otra, la ley ceremonial, es contra nuestra, o sea, contra nosotros, es pesada, ¿no? Vamos, llamada la ley real, eso es la ley, los 10 mandamientos. A la otra, llamada la ley expresada en ordenanzas, eso hay que entender. Ordenanzas en ritos y ceremonias. Era hasta la venida de la simiente, es Jesús. Bien. Juzga a todo el mundo. La ley moral juzga a todo el mundo porque es el gobierno de Dios que está en el cielo y también nosotros entendemos. El otro, no juzga a nadie. El otro, la ley moral es espiritual y la ley ceremonial es carnal. Por eso es que se hacen los sacrificios. La ley de los 10 mandamientos, la ley moral es perfecta y la otra nos lleva a la perfección. No lleva a la perfección, no nos lleva a la perfección, no es perfecta, tiene fallas, ¿no? Por eso los sacerdotes se portaban mal, hay veces los corderos no eran sanos. El cordero significaba Cristo, pero el Cristo sí era sin pecado, sin mancha. ¿Cómo eran los sacerdotes? ¿Cómo eran los ritos? Hay veces lo hacían mal y demás, tenía defectos. Por eso es que esta ley ceremonial era para observar a Cristo como nuestro único sustituto verdadero. A ver, vamos a un poquito comentar. Hermano Rolly Vargas, ¿nos puede hacer un poco de comentario? Sabes, hermano Oscar, la ley ceremonial, esta ley tenía como objetivo, eran símbolos que representaban a Cristo, apuntaban a Cristo, todos los servicios ceremoniales que se realizaban. ¿Ya? Entonces, por eso es que cuando Cristo termina su ministerio, es crucificado, ¿ya? Entonces ahí ya finaliza esta ley ceremonial.
¿ya? Entonces, es muy importante comprender que esa ley ceremonial ya tenía que ver más que todo con el ministerio de Cristo. Entonces Jesús Amén. culminó su ministerio y terminó la ley también. Esa ley fue abolida, dice Efesios 2:14. Si ustedes leen, ahí habla, ¿no? Efesios 2:15 y Colosenses 2:14, esos dos textos bíblicos, hablan de que fue abolida en la cruz. Ya, claro que hay muchas personas que lo confunden y hay veces dicen de que la ley moral fue abolida en la cruz. Entonces, hay que leer con el contexto. No solamente el texto, hay que leer con el contexto. Si usted lee con el contexto, ya, entonces desde los textos de arriba hasta más abajo va a entender que se refiere a la ley ceremonial y que la ley ceremonial fue la que fue abolida en la cruz. Hay muchos, los testigos de Jehová especialmente, agarran esos dos versículos para hacernos notar a nosotros que no estamos bien guardando el sábado porque fue abolida en la cruz, pero sin embargo esos textos están explicando de que fue abolida en la cruz la ley ceremonial, ¿no? Esa ley, vamos a decir, que tenía que ver con ordenanza y ritos y todas esas cosas. Amén, amén. Gracias, hermano Glory. Ahí está, ¿no? Hasta la venida de la simiente, hemos leído Gálatas 3:7, ¿no? Hasta la venida de la simiente, entonces, concluía, ¿no? La ley ceremonial. Bien, vamos a ir un poquito más especificando, queridos hermanos. Es que hay muchas dudas, hay veces, y vamos a especificar un poco más, porque tenemos que salir expertos de acá para defender este principio en realidad, ¿no? Bien, vamos adelante entonces. Ahí están justamente los textos más controversiales. Colosenses 2, 16, 17. ¿Qué dice esto? A ver, ¿puede leer alguno de los jóvenes? Colosenses 2, 16, 17. Yo se los voy a leer. A ver, dice así. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o de sábados. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. A ver, ¿eso dice en sus Biblias ustedes o en el de mí nomás dice eso? Hermano Carlos, ¿estás por ahí? Bien, nuestro hermano Carlos parece que su micrófono tiene algunas pequeñas fallas, ¿no? Bien. Queridos hermanos, mira, dice el libro de Colosenses 2, 16, 17, dice, por tanto, nadie os juzgue. Jeremías, ¿quieres leer tal vez en tu Biblia? ¿Cuál, perdón? Colosenses 2, 16, 17. Este es uno de los textos donde el ¿Qué cual versículo? Colosenses 2, 16 y 17. Ya. A ver, en tu versión, Jeremías, léelo en tu Biblia, a ver. ¿Pero qué versículo? ¿El 17? El 16 y el 17. Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17. Ah, bueno, ahí va. Dice, por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Qué interesante, ¿no? ¿Cuántos han visto el video que les hemos compartido? Ahí decía, ¿no? Que nadie os juzgue por los sábados, que por... Aquí está hablando de la comida vegetariana, dicen algunos, ¿no? Está hablando de los sábados. Nadie te puede juzgar ni por el día luna nueva, ni por los sábados. Y más adelante va y demás, todas las fiestas y demás, ¿no? Pero lo que en sí tenemos que llegar a entender, cuando dice sábados, en esa parte sábados, está hablando de los sábados ceremoniales, sábados. Puede hablar sábado o reposo, puede decir, es solamente uno, ¿no?
En este caso se refiere a otra cosa, ¿no? Se refiere a los sábados ceremoniales. Ahora, si lo leemos un poco más adelante, anda hablando de todas las fiestas, de Luna Nueva, habla del sacrificio del Cordero Pascual, habla de todo, ¿no? Lo que pasa es que en este tiempo, los apóstoles, los fariseos, los judíos, cuando Pablo empezaba a predicar a los gentiles, los judíos iban y los judíos le decían, quieren ser del pueblo de Dios, tienen que circuncidarse, tienen que, les imponían sus ritos, tienen que sacrificar al cordero, tienen que hacer este rito y este rito y este rito. Nadie os juzgue, en estas palabras, por estos sábados ceremoniales, porque los sábados ceremoniales ya habían fenecido. En realidad ya había pasado, ¿no? Eso es lo que en realidad estaba pasando, queridos jóvenes, ¿no? Bien. Oscar, Hermano Rolly, ¿quería comentar tal vez? sí, quería hacer un comentario al respecto de este texto, de esta manera, de que cuando la Biblia habla en sábados, cuando dice en plural, digamos, ¿no? Se refiere a los sábados ceremoniales, especialmente. Cuando dice sábados, se refiere a que está indicando la Biblia a los sábados ceremoniales. Ahora, cuando habla en singular, cuando dice solamente sábado, se refiere al sábado semanal. Los 7 sábados ceremoniales, las fiestas judías, las fiestas principales, es como decir las fiestas principales de la Argentina, ¿no? Vamos a decir el aniversario de la Argentina, ¿no? Y otras fiestas, ¿no? Navidad, Año Nuevo, tantas fiestas anuales que hay. Todas esas fiestas judías que habían, los 7 sábados ceremoniales, donde habían exigencias en cuanto a comidas y a bebidas, diversas cosas, ¿no? Se tenía que el pueblo abstenerse y consumir ciertos también productos. Entonces, todo eso sabemos muy bien, indicaban también al grande sacrificio de Cristo Jesús. Esas fiestas ceremoniales tenían mucha relación, vamos a decir, con el grande sacrificio de nuestro Señor Jesús. ¿Ya? Y la Biblia dice en el verso 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Ya? Que tendría que ser, vamos a decir, Cristo en otras palabras, luego, porque dice, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, es clara la explicación aquí en estos dos textos, ¿no? De 16 y el 17 que tenemos aquí en pantalla. Amén. Un poquito, vamos a agradecer a nuestro hermano. Vamos a agradecer entonces a nuestro hermano Rolly por su comentario. Bien, vamos a un poquito también seguir comentando sobre este texto, por qué necesitamos estudiar, porque trae mucha controversia, queridos hermanos jóvenes, ¿no? Una vez más, por tanto, aquí está, si desde el 1 leemos el texto, habla de todas las fiestas, ¿no? A ver, después llega el 16, por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, ni por días de fiesta, dice, ¿no? Los fariseos estaban queriendo imponer las leyes ceremoniales después que ya había cesado todos los sacrificios. ¿Se entiende? Terminó. Oscar. Hermano. Hola, Oscar, ¿cómo andas? Hermano, ¿Puedo hacer una acotación? Adelante, hermano Daniel. Podemos entender también por el contexto, ¿no? Que este texto no está hablando de las leyes, de los 10 mandamientos, sino de las leyes ceremoniales, si leemos en el versículo 14 del mismo capítulo. Y después lo comparamos con Deuteronomio. Dice, el versículo 14 dice, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó del medio clavándola en la cruz, ¿no? Ahí mismo se está refiriendo de que no hace referencia a la ley de los 10 mandamientos, sino a la ley ceremonial. La misma ley que leímos en Deuteronomio, que dice que fue puesta al lado del arca, ¿no?
En el Amén. libro de Deuteronomio, capítulo 31, para terminar, dice, capítulo 31, versículo 26. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, que esté allí como testigo contra ti. ¿No? Ahí está Amén. aclarando a qué versículo, a qué ley se refiere, ¿no? Que no es la ley de los 10 mandamientos, sino la ley ceremonial. Porque fue puesta como testigo contra nosotros al lado del arca, ¿no? Y esa fue la que clavó Cristo en la cruz. Amén, hermano Daniel. Muchas gracias. Ahí está, ¿no? Entonces nadie nos puede juzgar por las leyes ceremoniales y por los sábados. Hemos dicho, hay 7 sábados ceremoniales. Ya lo hemos visto en el gráfico que les mostré, ¿no? Nadie nos puede juzgar. Ahora, digamos, nadie nos puede juzgar por estar así sacrificando un cordero. Ya en realidad no tiene valor porque Cristo ya murió. ¿Se dan de cuenta? Nadie te puede juzgar por esas fiestas. Eso es lo que está pasando, ¿no? Porque dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Vamos más adelante. Mira, ¿qué es lo que pasaba? Ahí está la sombra. Es sombra de lo que va a venir. Entonces, esta era la sombra, ¿no? Porque dice, nadie te puede juzgar porque este sábado ceremoniales es la sombra de lo que va a venir. Ahí está la sombra. ¿Quién iba a venir? Cristo. Pero el cuerpo es Cristo. Eso dice, ¿no? Pero el cuerpo es de Cristo. Los sábados ceremoniales solamente son la sombra, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, cuando vino Cristo, ese era el cuerpo, ella era el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sombra dejaron, ahora tenemos al cuerpo. Entonces es bien claro, bien enfático esta parte, ¿no? Vamos más adelante. Pienso que este primer punto está despejado. Tal vez alguien algo más, alguna argumentación más. Bien, vayamos adelante. Vamos a ir a otro punto ahora. A otro punto. Dice lo siguiente, el otro punto. Mira. Dice, ¿quiénes están bajo la ley? ¿Quiénes están bajo la ley? Ese es otro punto también. Nos dicen, ¿no? Ustedes están bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia, dicen, ¿no? ¿Han escuchado esa pregunta, hermana Natalia? ¿Escuchaste esa, hermana? Hermana Débora también, ¿no? Todos, ¿no? Estamos nosotros bajo la gracia, no nos molesten con bajo la ley, está bien. Ese es el otro punto. Mira, ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto? Vamos a leer detalle para poder entender bien. Dice lo siguiente. En el libro de Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Está hablando porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Yo quisiera que leamos de un poquito más atrás, desde el 10. ¿Alguien puede leer el libro de Romanos desde el 10 hasta el 14? Hermana, tal vez Natalia o Débora, tal vez, porque ese es un texto que tenemos que necesitamos despejar en este mismo momento. ¿Quién tiene? Puede comenzar a leer nomás. Romanos 6, desde el 10 hasta el 14. Porque muchos dicen que estamos bajo la gracia. Sí, estamos bajo la gracia. Pero los que están bajo la ley están bajo maldición, dicen. Vamos a ver, hermana Natalia, a ver. Romanos 6, desde el 12. ¿De qué número? Romanos 6, del 10 al 14. En cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos del pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos
a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estéis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Qué lindo termina, ¿no? Vamos a un poquito explicar. ¿Qué decía en el 10? Porque el haber muerto al pecado murió una vez, más el vivir en Dios. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos en el pecado, pero vivos en Cristo, dice, ¿no? Bien, estamos muertos en pecado, pero vivos en Cristo. Ahora, si nos pasamos más adelante, en realidad, si hemos muerto al pecado, en esta palabra, en esta parte, si hemos muerto, ¿se está entendiendo? Si hemos muerto en pecado, entonces, pues no estáis bajo la ley. Nos damos de cuenta. Porque aquí está hablando de la muerte del pecado. O sea, está hablando del bautizado. Está hablando del que se ha arrepentido su pecado. ¿Se entiende? Del que se ha arrepentido su pecado. Entonces dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Quiénes están bajo la ley entonces? Bajo la ley están los transgresores de la ley. Bajo la ley están los que transgreden la ley. Ellos están bajo la ley. Y los que no transgreden la ley están bajo la gracia. Hermana Natalia, ¿se entiende? Los que cometen pecado están bajo la ley. La ley les persigue porque están pecando. Pero los que no transgreden la ley están bajo la gracia. Porque lo dice en el libro de 1 de Juan 3:4, el pecado es transgresión a la ley. Entonces los transgresores a la ley están bajo la ley va sobre ese pecador. Pero los que no, están viviendo bajo la gracia. Eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que hay que entender en esta parte. Porque en el libro de Romanos desde el 10 va especificando de los que se han arrepentido de sus pecados, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque estas personas se han arrepentido, están ya de todo corazón. Pues no estáis bajo la ley ya, estás bajo la gracia, porque tú ya te has arrepentido. Nos habilita entonces. Bien, vamos un poquito más adelante. El autor del pecado, con eso vamos a finalizar. ¿Quién es el autor del pecado? El autor del pecado es nada más, nada menos que Satanás. Hermana Débora, ¿puede leer el libro de Ezequiel 28:16, si estás por ahí? Hermana Débora, Ezequiel 28:16. Ezequiel 28, 16. Aquí vamos a identificar al autor del pecado. A causa de la multitud. Adelante. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Amén. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Quién había sido el primer pecador? Hermana Débora, ¿quién había sido el primer pecador? Satanás. ¿No ve? Satanás fue el primer pecador. Porque lo dice en el libro de Juan 3:4, el pecado es transgresión a la ley. Ahora, ¿de cómo sé que había ley, que está la ley en el cielo? ¿Por qué? Porque Satanás pecó. ¿Qué es el pecado? Transgresión a la ley. Como les mostré en las primeras figuras, la ley está en el cielo. Satanás fue el primero que transgredió la ley de Dios. Ahora nosotros
a nosotros Satanás nos hace transgredir la ley de Dios también. Ahí está un joven en el libro de Juan 14:15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Muchos dicen, la ley es amor, está bien. Ahora, si tú le amas a Dios, guarda sus mandamientos. Obedece, dice, ¿no? En realidad nos trae una reflexión, un pensamiento bastante amplio, queridos hermanos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La ley está en el cielo. La ley es de Dios para nosotros. La ley es el gobierno celestial. ¿Quién había transgredido la ley? Era Satanás. Ahora Satanás nos quiere hacer transgredir la ley también para que la ley venga después sobre nosotros. Satanás no quiere que vivamos bajo la gracia. Nos quiere hacer pecar porque la ley nos muestra nuestro pecado y nosotros cada vez nos andamos escondiendo. Una vez que nos arrepentimos de todo corazón y ahí la gracia se apodera de nosotros, la gracia se abre, se habilita, o sea, la gracia es para el que no peca. O sea, la gracia se apodera de esa persona. Los que están en pecado, si estamos en pecado, la ley está bajo nosotros, estamos bajo la ley. El que abandona el pecado vive bajo la gracia. A veces los teólogos lo tergiversan, lo manejan al revés. Y eso a veces es confuso, ¿no? Ustedes están bajo la ley. Hay textos donde dice, si estás bajo la ley, estás bajo maldición. Sí, estás bajo maldición, porque la ley te está persiguiendo. Hasta que un día te arrepientes y la gracia se apodera. Estás bajo la gracia. Queridos hermanos, a ver, voy a escuchar algunas preguntas ahora para ir finalizando. También después a nuestro hermano Rory Vargas va a hacer su último comentario en esta noche. A ver, ¿qué preguntas más hay? ¿Qué preguntas tiene, a ver, hermano Carlos Félix Castillo? A ver, vamos a escuchar tu pregunta, hermano. ¿Ya? ¿Alguien quiere preguntar? Ya nadie. Hermano Rolly, deje su comentario, hermano Rolly, por favor, adelante con usted. Sí, Oscar. Quería decir hay un texto que ahorita no lo tengo en mi memoria, pero dice así en Salmo, el que aparta su oído, dice, para no oír la ley, hasta su oración es abominable. Es bien directo este texto, ¿no? Ni nuestra oración, Dios no nos escucha cuando nosotros no queremos andar de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a los principios de Dios. Podemos orar mucho, hacer tantas cosas, pero si no queremos dejarnos dirigir de acuerdo a los principios de Dios, de acuerdo a la ley de Dios, entonces ni nuestra oración es escuchada por Dios. ¿Ya? Entonces, ese texto ya voy a ver si lo encuentro para dárselo más enseguida, ¿ya? Amén. Amén. Ahí está, ¿no? Ahí está. Ya lo tenemos ahí. Proverbios 28:9, ahí ya alguien ya lo encontró. Ahí está, ¿no? Lucía dice, ¿no? Hermana Lucía Gallegos nos acaba de confirmar, ¿no? Muy bien. Un poquito más vamos a comentar sobre el sábado. El sábado entonces está dentro de la ley de Dios, ¿no? Si el sábado está dentro de la ley de Dios, el sábado es eterno también, ¿no? El sábado es el sello de Dios. El sábado está dentro de la ley. El sábado es mi lealtad con Dios, ¿no? Es un poquito más, vamos a leer unos 5 minutos, después ya vamos a finalizar. A ver. El sábado vamos a leer solo un poquito, 5 minutos máximo. El sábado dice, ¿no? Después que el Señor completó su obra en la creación, Él descansó el séptimo día. Entonces Dios bendijo y santificó el sábado para el beneficio del hombre que debía guardar
guardar lo santo y cesar sus labores seculares. Así fue el sábado instituido como un memorial de la obra del Creador. ¿Dónde lo dice? Lo dice en el libro de Génesis 2, 1 al 3, ¿no? Bien. Las bendiciones de guardar el sábado. Vamos a leer la última parte. Cristo observaba el sábado. También es la señal de la justicia de Cristo el sábado. También el sábado va a ser eterno y toda la ley va a ser eterno. Vamos a confirmar, por decir, vamos a quedar con este texto, el libro de Isaías 66, 22 y 23. Aquí el sábado está dentro de estos grandes preceptos. A ver, Isaías 66, 22 y 23. ¿Alguien quiere sumarse para Jeremías? Adelante, Jeremías. Con este pensamiento vamos a quedar. Vamos a entender que la ley es eterna. Adelante, Jeremías. Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Amén. Esto dice, cuando el cielo pase y la tierra pase. Si Cristo va a volver a venir otra vez, este mundo va a ser purificado. Ahora, de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí. Dice que cuando pasen todas estas cosas, en realidad es absolutamente eterna. No se puede, ¿dónde perder en esta parte, no? El sábado, por eso es que en el libro de Ezequiel 28, ¿no? 18, 28 parece, el sábado dice que es el sello de Dios, ¿no? Bien, queridos hermanos, entonces vamos a concluir, vamos a agradecer a todos los participantes que han estado en esta noche. Vamos a agradecer primeramente a nuestro hermano Carlos Félix, la hermana Natalia, Jeremías ahí está, Tamara también ahí está, Josías, a ver Josías, ¿dónde está Josías? Ahí está Josías, vamos a levantar las manos, vamos a dar la bienvenida a Josías. Ahí está, bienvenido Josías. Vamos a dar la bienvenida a nuestra hermana Débora también, nuestra hermana Débora, parece 2, 3 veces ya asiste. A nuestro hermano Brian, él está trabajando en la policía, igual vamos a dar la fuerza, ¿no? Él está trabajando, está creo que patrullando parece, ¿no, hermana Natalia? Sí, hoy le tocó trabajar. Ahí está, ¿no? Ahí está, mira, ahí está. Ahí está. Dale, dale. Bendiciones, bendiciones a toda la cuadrilla por ahí. Saludos, Brian. Saludos, hermano, bendiciones.